Buenos días. Mi nombre es Deyanira Hernández, conocida como Nina, que es más fácil decir mi nombre. Soy de Venezuela, tengo 8 años acá en el país, en Estados Unidos, y bueno, ha sido un proceso de adaptación, pero siempre pensando que Dios va delante de mí como poderoso gigante. Es un poco difícil el sistema de este país, pero de la mano de Dios todo se puede, y seguir confiando en Él. Eso es así. Y quiero que nos cuente, siempre le pregunto a la gente, ¿te criaste en un ambiente cristiano o conociendo de Dios, o cómo te criaste de esa manera? Bueno, no nací en un hogar cristiano. Mis papás eran católicos, toda mi familia católica, todos. Pero cuando Dios tiene un propósito con algo, suceden cosas, o sea, por las buenas o por las malas vas a ir por donde Dios te quiere, pues. Llegué a los caminos de Dios a través de que pasé una separación, un divorcio en mi matrimonio. Les cuento la historia de mi matrimonio. Conocí al que era mi esposo bien joven, o sea, tuvimos varios años de novio, tuvimos prácticamente como 20 años juntos, pues casados. No un matrimonio feliz porque, bueno, supuestamente era un hombre que estaba pendiente de la casa, del hogar, pues. Sí. Él era el que suplía todo. Yo lo conocí muy joven, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que él era mucho mayor que yo. O sea, él me llevaba a mí 11 años. Pero yo lo vi como... Porque te cuento que mi papá estuvo siempre con nosotros. Okay. Pero él, todo bien, o sea, de repente el enemigo lo atacó con el alcohol, ¿verdad? Se sumergió en el alcohol. Ya cuando él estaba en ese mundo, él no le importaba nosotros, o sea, lo que hacíamos nosotros. Él perdió su trabajo. Wow. Mi mamá quedó prácticamente a cargo de nosotras, somos 4 hermanas. Ella luchando por darnos lo que podía, pues, sí, a nosotras. Exacto. Porque él se sumergió en el alcohol y él, Wow. ya tú sabes como esas personas cuando están con ese vicio ya Sí. no les importa nada, pues. Sí. Él perdió su trabajo, perdió todo, Wow. perdimos el respeto hacia él. Wow. Ya no había ese respeto, todo era mi mamá, o sea, ahí fue mi mamá prácticamente la cabeza del hogar. Sí. Entonces yo al ver eso, o sea, era como hacía falta como una figura paterna. Exacto, A lo entiendo. mejor eso fue lo que yo vi en esta persona, en el que era mi esposo, era 11 años mayor que yo. Wow. Él me daba de todo, o sea, él para todo, o sea, me proveía en todo. Sí. Llegamos, o sea, tuvimos 5 años de noviazgo, nos casamos, todo bien, era de esos que él, o sea, proveedor, pues un buen proveedor, era un buen proveedor. Viajes, carro, paseos, todo. Pero eso no es todo, o sea, eso no lo era todo. Se empezaron a poner las cosas un poco más... yo cuando lo conocí a él, dejé de estudiar, iba a entrar en la universidad, dejé de estudiar. Wow. Por andar Sí, detrás de de él. enamoramiento, Exacto. enamoramiento, como decía mi mamá. Sí, nosotros entendemos, ¿ok? A veces nosotros hacemos algunas cosas por el amor, ¿verdad? Sí, entonces dejé de estudiar,
Y bueno, mi mamá siempre me decía, estudien, hijas, estudien, porque ustedes no saben el día de mañana que puedan necesitarlo. De hecho, mi mamá, de 9 hermanos, Wow. fue la única que estudió. Wow. Y prácticamente ella era como la matrona de esa familia, porque fue la única que estudió y la única que trabajó y todo, pues ella era la del todo de sus hermanos, Wow. de sus 9 hermanos. Wow. Y ese era el consejo que ella siempre nos daba: estudien, Sí. no dejen de estudiar para que trabajen, porque ustedes no saben el día de mañana qué Es les verdad. pueda suceder. Wow. Bueno, y entonces todo bien con mi ex esposo, pero él era un tipo de, o sea, ya él venía con un patrón. Yo lo veo así ahora que estoy en los caminos de Dios, Sí. que él venía con un patrón de que su papá, él era el proveedor de todo. Sí. Mi ex suegra, o sea, lo que ella cuenta, Sí. que él llegaba los viernes, le dejaba el dinero de la semana de la comida y ella era, o sea, la de la casa. Sí, Era sí. el tipo de mujer que tenía que ser ama de casa. Sí. Bueno, y ellos son 11 hermanos y la mayoría se casaron con mujeres así que no, o sea, que no trabajaban. Porque yo digo que es el patrón, es como Sí. querer tener el control ellos de las Sí. mujeres, de tener a la mujer, que la mujer es solamente de la casa, Sí. de los oficios de la casa. Sí. Bueno, yo me empecé a estudiar, me gradué, saqué mi licenciatura, mi posgrado, comencé a trabajar y, o sea, ahí vi yo que empezaron las cosas a él como que No le gustó. no le gustó Las cosas eso. empezaron a cambiar un poco. Empezaron a cambiar, sí, él me daba de todo, ¿verdad? Hasta para mis uñas, mi pelo, él cubría todo, él no se quejaba de nada. Y bueno, empiezo yo a trabajar y veo que ya mis gastos, o sea, mis gastos de pelo, de uña, de cuestión, ya yo no se los dejaba a él, sino que los cubría yo, Sí. porque bueno, era algo, pues, algo que podría yo cubrir. Sí. Entonces, bueno, yo vi que él no, eso a él como que le fue causando, o sea, ya yo Distancia. ya yo era como un poquito más Independiente. ¿ok? Y él, o sea, eso fue que yo decía, porque empecé o sea, con las dudas y la cuestión, empezó todo así, porque ya yo le había quitado todos esos gastos, ¿verdad? Sí. Y cada día el dinero les rendía el menos. Yo le decía, pero bueno, si ya no me das para el pelo, si ya no me das para las uñas, si ya te he quitado algunos gastos, o sea, ¿por qué ahora te rinde menos el dinero? Ajá. Bueno, ahí fue donde empezaron las sospechas, empezaron, o sea, la búsqueda. Yo les revisaba el teléfono a ver qué conseguía, les revisaba la ropa, porque yo decía, no puede ser, o sea. Sí, tú sabías que algo andaba, como que algo cambió. Sí. Notaste algunas cosas. Así, entonces empezó eso, la búsqueda Ya. de encontrar algo. Sí. Y como dicen por ahí, el que busca encuentra. Ajá. Es verdad. El que busca encuentra. Eso es así. Entonces, bueno, empecé a encontrar mensajes, empecé a encontrar evidencias, y ahí empezaron los problemas. Se empezó la desconfianza, la duda. Y bueno, hasta que un día él salió a trabajar, un viernes, no apareció, no acostumbraba él a dormir fuera de la casa, siempre llegaba, tarde, pero llegaba. O sea, eso fue un viernes que él salió a trabajar, el lunes me llama y me dice, mira, voy a ir a recoger mi ropa porque no quiero seguir ahí en la casa. Y bueno, así pasó todo.
Tenemos que ya 16 años separados, ya divorciados. Y esa es la historia, bueno, que de repente lo que yo pasé lo puede estar pasando otra. Sí. Y eso es lo que le digo yo a las jóvenes, pues a las mujeres jóvenes, que no se apuren porque tenemos un Padre que nos ama, o sea, y Él nos da todo en su tiempo. Y bueno, también, ¿cómo llegué a los caminos de Cristo? Bueno, por la separación, ¿no? Por la separación esta. Wow. Pero fue algo tan, o sea, como de no querer, no quería, pues porque yo estaba pasando por ese proceso, ¿verdad? Sí. De separación, pero yo tenía una prima, llegó a los caminos de Dios. Y la mamá de ella, mi tía, ella estaba muy enferma, ella murió de cáncer, ella pasó un proceso de cáncer bien largo. Wow. Yo siempre llevaba a mi mamá para allá a verla en las noches y todo esto. Y mi prima estaba ahí. Cuando ella siempre nos veía llegar, ella estaba con ese amor, o sea, ese primer amor de querer predicar la palabra y nos hablaba. Íbamos a ver allá a mi tía, para darnos palabra y tal. Y a mí eso me molestaba. Oh, wow. Sí, me molestaba. Yo le decía a mamá, ay, yo no quiero ir para allá porque seguramente allá está Sandra, que, ay, esa blantina de evangélicos, que yo no quiero escuchar nada de evangélicos porque yo nunca voy a ser evangélica. Wow. Le decía yo a mamá, o sea, me molestaba eso. Y ya yo, o sea, como renuente a escuchar palabra de Dios, y ya yo estaba pasando por esa situación, o sea, por ese proceso de Sí. separación. Y de hecho, o sea, yo lo tenía tan guardado que ya mi esposo se había ido, ya tenía un año que se había ido de mi casa y mi familia todavía no lo sabía. Ellos supieron fue como un año después, porque me preguntaban por él y yo decía, no, él está trabajando o algo decía. Wow, so tú lo manteniste callado. Lo mantuve callado, Wow. entonces por todo ese tiempo. Ella, o sea, yo no quería escucharla a ella, pero yo sentía la necesidad. Yo Sí. sentía la necesidad porque tenía una amiga, una maestra que trabajaba conmigo y ella era cristiana, pero yo a ella sí la escuchaba. Cuando ella me hablaba de la palabra, yo sentía una paz, o sea, me llegaba. Sí. Yo la buscaba en el receso, en algo, yo enseguida la buscaba para que ella me diera palabra. Yo sabía desde un principio, cuando empezó mi separación, yo sabía que era Dios el que me iba a sacar de eso, el que me iba, en el momento no lo buscaba de repente en el sitio equivocado porque era católica. Sí, sí. Yo sabía que era Dios, ¿verdad? Que yo me iba a la iglesia católica, pero así como entraba, así como salía. No salía, no tenías como ese encuentro, como Exacto. esa relación, ¿verdad? Sí, iba y hablaba era con los muñecos de yeso que están allá y salía igual, o sea, no encontraba esa llenura, sí. sí. Entonces, habían amigas que me decían, un clavo saca otro clavo, me decían, pero no, yo sabía que no, o sea, no eran mis principios, pues no eran mis valores de andar con uno, de andar con otro, Sí. de verdad que no. Sí. Y Y voy a por poner eso una yo- pausa un momento ahí porque tenemos que tener esa sabiduría y ese descendimiento a quienes nos estamos escuchando. Exacto. ¿Dónde vamos a ir en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de cuando estamos pasando un divorcio? Muchos saben que yo también he pasado por este proceso también. Y también van a haber gente que te van a dar los consejos correctos y van a haber gente que, como te dijeron a ti, un esclavo ha quitado a otro esclavo. Eso lo que causa es más dolor, más Así sufrimiento, más confusión.
y de verdad que es importante rodearte de gente que nadie es perfecto, pero que por lo menos esté en un nivel espiritualmente hablando, que te va a dar un consejo de parte de Dios, para que tú eches para adelante, no para que te eches atrás. Eso es muy importante. Así es, sí, ver a quién le cuentas tus cosas, ver de dónde vienen esos consejos, porque es verdad, no a cualquiera se le puede hablar todo, pues, y contar todo. Bueno, entonces yo me iba yo tuve prácticamente casi 2 años con una depresión, porque eso para mí fue algo, o sea, que mi mundo se venía encima. Yo pensaba que ese era el fin de mundo, que ese iba a ser el fin de mundo, porque bueno, ya no estaba con él, ya no tenía nadie que me ayudara y todo esto, pero bueno, entonces mi amiga, la maestra, ella me hablaba, y a ella yo la escuchaba, pero no fue a raíz de ella que yo acepté a Cristo. La manera de que acepté a Cristo fue por mi prima. Wow. La que no quería escuchar. La que yo no quería escuchar. Wow. ¿Qué pasa? Que ella, de un momento a otro, una persona joven de 54, ella murió de 54 años, bien jovencita, bien joven pues. De repente un día se puso mal, la meten al hospital, a la clínica, una noche, y ya el otro día ella, se complicó y ella murió. Ella murió así de un día para otro. Y entonces, bueno, a través de esa muerte de ella como era cristiana, los servicios fúnebres y todo esto, iba a la iglesia a hacerle los servicios fúnebres. El pastor predicó y le cantaron alabanzas, bien lindo esos servicios fúnebres. Bueno, ahí fue cuando Dios tocó mi corazón y nos hicieron invitación a la iglesia donde ella asistía, y de verdad que en esa muerte, bueno, mi mamá llegó a los caminos de Dios a través de esa. Mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mucha gente llegó a los caminos de Dios a través de esa muerte de ella. Qué testimonio tan bonito, ¿verdad? Wow. Sí. Que en el medio de eso Dios, para Dios no hay un límite. Para Dios Él usa lo que Él necesite usar para que nosotros seamos salvos. Wow. Y de cualquier manera, Dios tiene sus planes perfectos, que Él lo puede hacer de cualquier manera. Así. De cualquier manera. Ya no hay límites para nuestro Dios, definitivamente. Así es. Wow. Entonces, bueno, de ahí empezamos, yo estaba en depresión porque estaba con eso de lo del divorcio, y bueno, yo no quería salir, yo no me quería ir a trabajar, sumergida en esa depresión de que porque a mí me pasó esto, o sea, cuestionando siempre a Dios, haciéndole preguntas de por qué a mí pues me había pasado eso. Y bueno, me acepté a Cristo, allí empecé me sumergí a la congregación, o sea, participé en el ministerio de los niños, en el de las damas. Era una iglesia bien pequeñita, bien pequeña, habían pocos hermanos, pero se sentía la presencia de Dios y el amor de esos hermanos que eran como familia, pues, o sea, que te hacían sentir ese amor y esa... Y eso fue sanando, porque fui sumergiéndome más en las cosas de Dios, teniendo más relación con Dios, y
Y allí, bueno, Dios, para la gloria de Dios, aquí estoy, bueno. Qué bueno. Que de repente mi testimonio le sirva a otra, que no todo es el dinero, porque, o sea, yo lo vi, de repente en ese momento lo vi de esa manera, pues, de que me hacía falta una provisión, ¿no? Cuando Dios le tenga su ayuda idónea, o sea, esperar en el tiempo de Dios, no adelantarse así de buenas a primeras, sino que, como dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo. Sí. Esperemos en el tiempo de Dios, que Dios le tenga. En estos momentos, o sea, yo le pido a Dios pues que no vuelva a cometer el mismo error, porque Dios permite los procesos para que uno aprenda. Eso es así. Porque si uno vuelve a cometer el mismo error, es lección no aprendida. Eso es verdad. Y uno tiene que pasarlo otra vez hasta que uno aprenda. Hasta que uno y es mejor evitarnos los dolores de cabeza. Así es. Yes. Y entonces, bueno, eso, de verdad que ahorita estoy tranquila con mi hija, que ella ama servirle al Señor, un corazón muy dispuesto. Y bueno, tranquila, confiando en el Señor. Él es mi esposo, mi padre, mi proveedor. Eso es así. Y todo gracias, en manos de Dios. Gracias por compartir un poco de tu testimonio. Estoy segura que tiene más, pero me gusta Sí, como escuchar. dice la canción de Cristín, 1000 historias. 1000 historias. Que contar. Y así es. Y le damos gracias, le damos la gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo contigo. Y estoy alegre que ya no estás en depresión, que Dios te liberó de eso, de esa ansiedad. Porque hay gente que es bueno saber que hay un Dios que sí nos sana, que si estás en un proceso, busca de Dios y pídele. No va a ser fácil porque los procesos no son fáciles, no va a ser por un día al otro. It's not going to be overnight, porque todo es un proceso. Dios va bregando con uno en la manera que Él sabe cómo bregar con uno. Él no va a bregar conmigo igual, pero Él sabe cuándo y cómo, y hay un tiempo para todo. Primero ella no quería saber de Dios, no quería saber del Evangelio, ni de su propia prima. Pero ¿qué pasó? Dios usó a esa misma prima para ayudarla a ella en los caminos de Dios. ¿Cuánto tiempo anda Dios buscándote a ti? Escúchale a Dios. Dios quiere darte una oportunidad. Dios quiere enseñarte y demostrarte esa paz, ese amor, esa sanidad eterna que solo Dios nos puede dar. Y esto no es, o sea, nosotros vamos a pasar por cosas porque estamos en un mundo así, pero con Dios las cosas es mucho más mejor con Dios. Así es, como dice la palabra de Dios, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él. Eso es así, que ya Él ha Confiar ganado. en Él, Eso así es. Pues gracias y nos vemos pronto y Dios les bendiga a todos.